Pues como bien les había comentado anteriormente, continuamos con esta serie dedicada al 8M, con esas 8 mujeres en diferentes ámbitos profesionales aquí en la ciudad. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta los juzgados para conocer de cerca a la fiscal jefa de aquí de Melilla, Laura Santapau. Vamos a conocerla de cerca, que nos cuente un poco su trayectoria y hablar también el papel de la mujer en esta profesión. Muchas gracias por habernos recibido en este despacho. Muchas gracias a ti, Luisa, por contar conmigo. Pues a ver, el acceso a la carrera judicial y la carrera fiscal es a través de una oposición. Obviamente se valora el mérito y la capacidad. Una oposición bastante dura, que son cerca de 328 temas y que hay que estudiar muchísimo. Una vez que apruebas, ya eliges si eres juez o eres fiscal. No es que los que seamos fiscales no hayamos podido ser jueces, sino que hemos preferido ser fiscales. Yo me preparé la oposición en Madrid, después de haber estudiado Derecho, estudié Derecho en Granada. En quinto de carrera me fui a Madrid para ya conocer la ciudad, para buscar allí un colegio mayor, porque oposité allí en un colegio mayor de opositores, y para buscarme un preparador. El preparador, digamos que es como tu guía. La persona que te ayuda, que te orienta, que hace de psicólogo y que verdaderamente sin él no puedes llegar a aprobar la oposición. Generalmente otro juez o una jueza o una fiscal, mujer u hombre, que ya conoce lo que es opositar y que te va orientando en el plano jurídico y también obviamente en el plano del sistema, cómo estudias, etcétera. Entonces yo pues tuve suerte, encontré a un preparador que fue magnífico y allí en Madrid, después de 3 convocatorias, por fin, el día 26 de junio del año 2009, pues aprobé. Del año 2008 aprobé. Y ya después de haber aprobado, nos toca 4 meses de práctica, o por lo menos antes, ahora lo han ampliado, ahora son 6 meses. Las prácticas y también 4 meses de escuela, que se hacen allí en Madrid. Yo las prácticas me fui a Málaga, porque quería estar más cerca de aquí de Melilla, porque yo soy de aquí, y luego cuando ya me tocó elegir destino, pues me vine a mi casa, porque verdaderamente entre irme a un sitio en el que no tenía ningún tipo de vínculo, no me había salido a Andalucía, que a lo mejor me hubiera apetecido más quedarme, irme a un sitio que no tenía a nadie, dije pues me voy a mi casa, que es lo que conozco, y desde entonces pues estoy aquí. Hace 4 años, en el año 2019, en el año 2018 decidí presentarme porque quedó vacante la plaza de fiscal jefa. Aquí siempre somos 9 fiscales y todas somos mujeres, entonces siempre ha habido jefas, no ha habido nunca un jefe. Es un detalle que comentábamos fuera de cámara, pero que es curioso, ¿no? Sí. Saber que aquí, entre comillas, el poder judicial recae sobre la figura femenina. Aquí en casi todos sitios, porque actualmente en España somos 2.471 fiscales, de los cuales 65% son mujeres. Y si nos vamos a la franja de edad, las más jóvenes, entre los 25 y los 50, es el 74%. Eso es prácticamente toda la carrera. Lo que sucede es que en los cargos directivos, para los que se exige pues, ser fiscal de primera categoría, que es por tiempo, se exige 20 años trabajados, 25, sí que es verdad que siguen siendo hombres. ¿Por qué? Pues porque no hay mujeres, hay pocas que tengan ese tiempo trabajado, que cumplan esos requisitos. Sin embargo, hemos tenido 3 fiscales generales del Estado. Actualmente el Consejo Fiscal, que es uno de los órganos que asiste al fiscal general del Estado, hay una absoluta paridad, 60-40. Tenemos una jefa en la inspección fiscal, también es una jefa en la unidad de apoyo. O sea, tenemos mucha presencia femenina en el Ministerio Fiscal. Y lo que son cargos directivos como fiscales jefes, es verdad que fiscales superiores, que son los superiores de las comunidades autónomas, y los provinciales es un 33% solo de mujeres. Pero también por lo que te digo, porque son cargos a los que suele presentarse gente que lleva mucho tiempo trabajando. Sin embargo, en las áreas, que son los sitios más chiquititos, que son los sitios formados por gente más joven, somos más mujeres, somos un 62% de mujeres. Así que se puede hablar de que sí, que la justicia del Ministerio Fiscal es femenino. Entonces, retomamos esa línea temporal. Aquí en Melilla, presencia femenina 9. Sí. Y hace 4 años decidiste presentarte como fiscal. Hace 4 años, ya te digo, se quedó vacante y dije, bueno, pues me apetece. O sea, es un salto profesional importante y me apetece, me preocupa mi ciudad, me preocupa mi fiscalía, quiero que todo funcione bien y decidí presentarme. Era un momento que personalmente también era un momento muy importante para mí, porque yo me presenté estando embarazada a punto de dar a luz. De hecho, cuando me eligieron, hacía escasos 3 semanas que había tenido a mi hija. Entonces se encontraron con la situación de que una vez que te publican en el BOE, tienes que tomar posesión al plazo de 20 días, pero claro, yo estaba de permiso de maternidad.
eso no podía hacer y tuvieron que emitir un decreto prorrogándolo, diciendo que ese plazo se prorrogaba hasta que acabara con el permiso de maternidad y en su caso con la lactancia. Así que fue en abril, en el mes de abril, el día 5 de abril del 2019, cuando ya por fin tomé posesión como fiscal jefa de la Fiscalía de Área de Melilla. O sea, que tu llegada al puesto de fiscal jefa aquí en Melilla se puede decir que es femenino, pero tiene un alto valor más todavía del poder que se puede decir de mujer. Bueno, podríamos entenderlo así. Yo creo que a lo mejor otras mujeres en mi situación pues hubieran dicho no me merece la pena, no me presento, pero pues gracias a Dios yo tengo una pareja que siempre me ha apoyado y que me apoya día tras día y que existe una real, no conciliación, sino corresponsabilidad. O sea, ambos asumimos tanto las tareas de casa como las tareas con la niña y también obviamente tengo aquí a mis padres que también me ayudan, a mi padre y a mi madre. Entonces eso me ha permitido poder presentarme y poder desarrollar el trabajo de jefa, pues que conlleva más tiempo y más sacrificio que a lo mejor el trabajo de fiscal normal. Porque el trabajo de jefa verdaderamente es el trabajo de un fiscal normal, ¿vale? Más un añadido de gestionar los recursos materiales y los recursos personales. Es decir, aquí en Fiscalía entra un volumen de trabajo, ¿vale? Y dentro de ese volumen de trabajo pues hay que repartirlo entre las compañeras. Eso se encarga la fiscal jefa. Reparte el trabajo entre los compañeros, reparte quién va a unos juicios o otros, reparte los servicios. Nos reunimos también con distintas instituciones, por ejemplo, pues con el juez decano, con los distintos magistrados o magistradas, con el secretario de gobierno, con la delegación del gobierno en tema de violencia de género, en tema de menores, también en tema de trata, pues para solucionar problemas. Y por supuesto nos reunimos con la policía judicial. Claro, para establecer tanto instrucciones generales como a veces específicas en algunos procedimientos, intentar solventar pues, los problemas que puedan ir surgiendo y que en definitiva todo funcione, hacer como que el engranaje funcione. Verdaderamente una fiscalía es un equipo de personas que trabajan en equipo. Si no se trabaja en equipo, una fiscalía no funciona. Y el equipo está compuesto por los 9 fiscales, las 9 fiscales de plantilla, más la oficina fiscal, porque los funcionarios y las funcionarias son muy importantes en una fiscalía, no podríamos estar sin ellos y tenemos una relación magnífica de tú a tú y así es como funciona. Y quizá el jefe o la jefa lo que hace es como el pegamento de ese equipo, es el que hace que esté más unido o separado y se trata ante todo pues de que estemos unidos, de que la gente esté contenta, de que la gente se sienta bien y de sacar el trabajo adelante, de hoy por ti, mañana por mí. Y bueno, yo hasta ahora estoy contenta, ya te digo que me he encontrado con un equipo magnífico, que no podía ser de otra forma y espero, porque este año se supone que se renueva, me presentaré y ya no sé si me renovarán o no, y si no, no pasa nada. Quiero decir, a mí me gusta mucho el trabajo de fiscal, desde que empecé aquí a trabajar he llevado la especialidad de violencia de género, cuando ya cogí la jefatura también he cogido la de extranjería y verdaderamente estoy muy implicada sobre todo en los temas de violencia de género, de trata de seres humanos en el sentido de la explotación sexual y me parece un tema apasionante. Ahora, si te parece, más adelante hablaremos un poquito más de esos temas en específico, pero no me gustaría avanzar en esta entrevista sin la pregunta que suelo hacer también, ya que nos estamos conociendo y con los espectadores pues están conociéndote, de ¿por qué verdaderamente decidiste estudiar y dedicarte a esta fiscalía? Porque me estabas comentando toda esa carrera de fondo, esa trayectoria de temas, de prácticas y hasta llegar a donde estamos, pero ¿cuál es esa vocación y el por qué? Pues esta carrera yo creo que es una carrera muy vocacional. De hecho, a quien no tenga vocación no se la recomiendo porque es muy sacrificado tanto llegar aquí, lo que es el estudio, como luego el día a día, porque tenemos muchísimo trabajo y muchísima responsabilidad y luego encima es muy ingrato porque solamente recibes críticas. Nadie te da una palmada en la espalda cuando todas las cosas salen bien, sino solamente te dan la crítica. La vocación yo creo que desde muy pequeña me planteé que quería estudiar Derecho y que quería ser fiscal, pues porque quería luchar contra la injusticia, contra todo tipo de injusticias, pero una parte muy importante era el tema de la discriminación que sufren las mujeres y que la llevamos sufriendo a lo largo de toda la historia. Incluso hoy en día, que somos unas privilegiadas en España, en Europa, respecto a otros países donde sí que están absolutamente sometidas y que vamos, no tienen más valor prácticamente que un objeto, seguimos sufriendo determinados aspectos de discriminación, como por ejemplo respecto al físico, respecto a cómo se refieren a nosotras, no sé, yo cuando empecé a trabajar aquí me encontré que era bastante joven y
pues algunos abogados, algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no te llaman su señoría como deberían llamarte, ni de usted, sino es chica, guapa, bonita. Dice, a ver, no es serio. Es verdad que hace mucho tiempo que no me pasa, también será por la edad, pero eso no es serio, hay que imponerse, y en esos casos yo creo que las mujeres tenemos que protestar y decir, no, tráteme como es debido. Al principio comentábamos de que, por así decirlo, el Poder Judicial, la Fiscalía, es de carácter femenino, por determinarlo de alguna manera, pero ¿se sigue apreciando esa cierta discriminación por ser mujer a la hora de ejercer? Yo no me he encontrado a la hora de ejercer, salvo algún asunto anecdótico como el que te acabo de decir, o por ejemplo una vez que recuerdo que estábamos en un juicio y era la magistrada una mujer, la abogada de la defensa mujer, de fiscal estaba yo que era mujer, la intérprete era mujer y el acusado era argelino, y entonces empezó a protestar de que él no reconocía un tribunal que estaba formado por mujeres. Pero bueno, pues ya está, celebramos nuestro juicio y se acabó, luego resultó condenado, si no lo quiere reconocer, él mismo. Y yo qué sé, aparte de eso, de algún magistrado que hubo aquí hace mucho tiempo que era muy mayor y que pues sí que tenía un trato distinto según fueras hombre o fueras mujer, y con las mujeres era bastante duro, y que conmigo en ese caso específico fue duro, no me he encontrado una situación de discriminación. O sea, y en el ejercicio de la jefatura pues tampoco, cuando de hecho somos muchas más mujeres ahora mismo en la carrera fiscal, entonces no nos podemos encontrar con dicha situación. Y en esta etapa de fiscal, porque estamos hablando quizás pues, de esa discriminación, que son momentos no amargos, pero no te dejan buen sabor de boca. En todo el sentido contrario, ¿cuál puede ser el momento que más destacarías de decir, me ha llenado como profesional, verdaderamente esto es lo que desde pequeña esa vocación reflejaba? Pues verás, la figura que tenemos del fiscal, de los fiscales en España, es mucho la figura del fiscal acusador, ¿vale? El fiscal que dice, no, tiene que ir a prisión, y celebra el juicio, y prácticamente somos como los malos o las malas de la película. Pero en España el fiscal es mucho más. Muchísimo más, porque nos encargamos también de intervenir en los procedimientos civiles, en los procedimientos contenciosos y laborales, y velamos por los derechos fundamentales, por las víctimas, también la protección de las personas mayores y las personas con discapacidad, toda esa materia, la protección de los menores, toda esa materia es súper importante. Lo más gratificante que yo me he encontrado es en esas materias, cuando de verdad ayudas a alguien que se encuentra totalmente, pues prácticamente abandonado, que no sabe por dónde tirar, y que viene aquí a Fiscalía, porque Fiscalía está abierta para que cualquiera pueda venir y le tendamos una mano, le ayudemos o le indiquemos cuáles son los pasos a seguir, según las circunstancias. Cuando esas personas consigues ayudarlas. O sea, por ejemplo, una persona mayor que está en su casa, que no tiene nadie que la cuide, y que conseguimos que los servicios sociales la lleven a un centro, y cómo esa persona mejora, y cómo con el tiempo esa persona pues tiene una vida digna. Ese tipo de cosas yo creo que son las más gratificantes. También en el caso en el que, en el supuesto de los menores, por supuesto, cuando consigues que salen adelante, porque siempre se habla de los menores, los menas, la delincuencia, respecto a los que luego continúan, pero hay muchos niños que salen adelante, que cometieron a lo mejor un solo delito y que conseguimos que abandonen la delincuencia y que tengan unos estudios y que luego se formen, monten una familia y tengan una vida normal. Eso es gratificante. También en el caso de las víctimas de violencia de género, cuando consigues que de verdad rompan el vínculo con el agresor y que se convierta en una mujer nueva, que encuentre un trabajo nuevo, una vida nueva y que esté de verdad feliz con sus hijos. Eso es lo realmente gratificante, no el hecho de conseguir que se le condene a nadie, no, sino la otra cara de la moneda. Se puede decir también que a lo largo de tu trayectoria también has tenido un reconocimiento a nivel institucional aquí en la ciudad. Eres premio Lourdes Carballá 2017. Cuéntame qué se siente al recibir ese reconocimiento por parte de la ciudad, que se puede decir, te ha visto crecer. Pues la verdad es que me hizo muchísima ilusión, me sigue haciendo mucha ilusión a día de hoy, porque como te he comentado antes, es un trabajo muy ingrato el nuestro y muy pocas veces se reconoce todo el esfuerzo que tenemos, y que se reconozca el premio Lourdes Carballá, y además por la participación que normalmente he tenido con el tema de la violencia de género, para mí es un orgullo, vamos, el máximo de los orgullos.
Hablando también pues, de esa violencia de género, de lo que comentábamos al principio, está en plano de actualidad esa ley de solo sí es sí, la ley de consentimiento. Cuéntame también cómo afecta o cómo se puede trasladar esa información que se está viendo a nivel nacional al ámbito local. Pues verás, primero quería decir que todas las reformas penales conllevan revisiones de penas, ¿vale? Eso no es una cosa novedosa de la Ley Orgánica de Protección de Garantía Integral de la Libertad Sexual, sino que, por ejemplo, hace unos años sucedió con la seguridad vial, pero claro, no era tan polémico y no se comentaba porque a la gente le daba igual que se le rebajara la pena a un señor que había conducido borracho o no. Bien, entonces, dentro de eso es verdad que la reforma, si bien era necesaria, porque hasta entonces los delitos contra la libertad sexual en España estaban configurados entendiendo que el eje conductor era la existencia de violencia o intimidación, y eso había que abandonarlo porque es una concepción pues muy antigua y una concepción que no pone a la libertad sexual como bien jurídico que tiene que ser. Es necesario regularlo en base al consentimiento, sí, como está regulado ahora, es decir, la falta de consentimiento determina que existe una agresión sexual. Ahora, creo que el hecho de unificar en una misma figura lo que antes era agresión sexual cuando había violencia e intimidación, más lo que antes era abuso sexual, que era cuando no había consentimiento sin violencia e intimidación, ha hecho que las penas se reduzcan mucho. Hay una horquilla, por ejemplo, en el caso de las agresiones sexuales con penetración de 4 a 12 años, cuando antes esa horquilla, en el caso en el que había violencia e intimidación, era de 6 a 12. Eso hace que se hayan tenido que reducir las condenas, de revisar las condenas de algunos agresores sexuales, porque ya no enmarcan dentro de la horquilla de la que te acabo de hablar. Aquí hemos tenido, pues yo creo que cerca de 8 revisiones, 8 sentencias condenatorias que hemos tenido que revisar, de las cuales se han revisado 6 y se han bajado las penas. Sobre todo me ha llamado la atención en una, que no puedo decir nombre ni nada, pero que en la que se ha bajado de manera bastante importante. ¿Por qué? Esto era un caso de agresión sexual con penetración, ¿vale?, en el que además había uso de armas. Entonces ya había un agravante. Eso antes de la reforma era una pena de prisión de 12 a 15 años y después de la reforma es una pena de prisión de 7 a 15. La pena mínima de 12 a 15 hay una diferencia enorme, enorme. Eso que hace que tengas que bajar hasta la pena mínima. ¿Por qué? Porque existía también en este supuesto un atenuante por trastorno mental, etcétera. Entonces había que poner la pena mínima prevista para el delito y eso ha hecho que haya habido que excarcelarlo. ¿Y esto le dará el valor negativo que se está teniendo o sin embargo se está trabajando para ajustar más esa horquilla que me estaba comentando? Por supuesto, desde los juzgados, los tribunales y el Ministerio Fiscal, nosotros cuando nos ponemos a revisar las sentencias comprobamos la individualización de la pena que se hizo en su momento e intentamos, por lo menos el Ministerio Fiscal, que siempre que se encuentre la pena dentro de la horquilla no haya que revisarla y siempre que se haya hecho una individualización adecuada. Pero hay supuestos en los que no queda más remedio, como el que te estoy contando. Y en cuanto a la violencia de género, siempre que se dan esos datos aquí en la ciudad, como que es llamativo porque no somos de las que menos casos haya, sino todo lo contrario. En esta ciudad existen muchas denuncias, existen más casos que denuncias, pero hay pocas sentencias condenatorias. ¿Por qué? Pues porque las mujeres cuando llegan aquí al juzgado muchas no quieren declarar, algunas declaran y luego en el juicio se arrepienten y ya dicen no reconocer lo que ha pasado o incluso llegan a mentir diciendo que son ellas las que se han caído, etcétera. Yo creo que hace falta mucha más cultura, mucha más educación y de entender que es un delito público, que no es un delito privado, que no es una cosa de la familia y que hay que acabar con ello y que solo podremos acabar con la violencia de género si lo hacemos todos juntos y todos y todas. ¿Por qué? Porque hay veces que hay vecinos que escuchan cosas, la gente sabe cosas y luego no quiere venir a declarar. No quiere venir ahí. Por lo tanto, también es un poco el apoyo entre todos. Hablamos de violencia de género, siempre hablamos de víctima y agresor, pero como que se deja también de lado el papel de todas esas personas que rodean a esa víctima, porque también tienen que colaborar. Pues sí,
sería deseable que esas personas colaborasen. No solo sería deseable que colaborasen, sino que vinieran, que declaren como testigos y que se mantengan lo que de verdad han visto y han oído. Y por otro lado, en el tema de la violencia de género, creo que también es bastante necesario que la mujer, es muy difícil que venga a declarar con el machaque que ha sufrido y con el daño psicológico que tiene, porque aunque te haya pegado un tortazo, psicológicamente te ha hundido, porque es la persona a la que tú quieres. Entonces es necesario que reciban un tratamiento y que de verdad, una vez que hayan roto el vínculo, una vez que ya hayan superado ese maltrato psicológico, puedan venir a declarar, porque si no, es que siguen en el mismo círculo, en la misma espiral y no son capaces. Nos vamos quedando sin tiempo. No me gustaría cerrar la entrevista sin esa petición, ¿no? Para todas aquellas espectadoras que nos estén viendo, que quizá te tengan como referencia tu figura profesional y tu propia figura personal. Me gustaría ¿qué consejo le daría para todas aquellas que se están preparando para ser fiscal jefa como tú? Bueno, me halaga que pueda ser un referente para alguien. Yo sencillamente les diría que estudien mucho, que la carrera del Ministerio Fiscal es muy difícil, hay que estudiar muchísimo, pero que si de verdad es vocacional, que lo intenten y que no dejen perder sus ilusiones de ninguna de las maneras porque alguien les diga que esto va a ser duro. Es duro, pero se puede conseguir. Pues nos quedamos con ese mensaje de apoyo, de ánimo a todas aquellas espectadores que nos estén viendo. Muchísimas gracias por habernos recibido aquí, por esos datos y por contarnos tu historia. Gracias a ti. Pues hasta aquí este primer programa de especial por el 8M, 8 mujeres aquí en Melilla. Nosotros nos despedimos, o no se marchen, vamos a continuar con más programación de Popular Televisión, pero que pasen una feliz noche.